porque toda odisea tiene su final. El final de la mía está a punto de llegar. We copy you down, Eagle. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. ¿Ya está grabando? Sí. De puta madre. Poner rec. Yo grabando. Pues qué bueno, porque hoy es mi cumpleaños y es el último episodio del blog. El último, al menos por los siguientes 3 años. Voy a hacer un retiro de por lo menos eso, por lo menos 3 años. Está sujeto a cambio, podría publicar algo entre medio si estuviera justificado, pero la idea es esa. Un poco volviendo a los orígenes del blog, no creo que... O sea, cuando yo arranqué el canal había 5 o 6 personas suscritas, así que con suerte uno de esos seguirá estando, pero el resto no ha visto la historia realmente desde el principio. Y la verdad que esto empezó como una evolución de un sistema previo. Un libro que me inspiró mucho a empezar esto, que fue The Outliers, los fueras de serie, de Malcolm Gladwell, en el que habla de, bueno, básicamente 2 cosas, como los fueras de serie, digamos, la gente que ha estado fuera de lo normal a lo largo de la historia, como Bill Gates, por ejemplo, o los Beatles. No solo es que, bueno, se vende de ellos una imagen de una persona que puede contra todo en la vida y va superando los obstáculos, pero verdaderamente no ha sido solo eso, que también, pero sino que también ha sido una coincidencia con unas circunstancias extremadamente favorables. Bill Gates tuvo también no solamente el intelecto y la capacidad, sino que también tuvo la suerte de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, porque iba a un colegio en donde fue uno de los primeros colegios de Estados Unidos en comprar una computadora. Entonces él pudo ponerse a codificar en una época en la que nadie lo estaba haciendo. Los Beatles habían hecho un acuerdo, si mal no recuerdo, habían hecho un acuerdo con un bar en Alemania en el que tenían que subir a tocar cada noche, y han acumulado unas horas de trabajo encima del escenario muy bestia antes de que los conociera nadie. Y bueno, entonces la idea siempre desde un principio fue como... Yo tenía un objetivo que era poder hacer un intercambio de doble titulación al Politécnico di Torino, en Turín, Italia, y básicamente por eso elegí la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Si no hubiera contemplado alguna de las otras posibilidades, no entré a ingeniería por amor a la ciencia, no entré a ingeniería por amor a la matemática, a la física, nada de eso. Yo venía de un colegio contable, así que no es que no podía gustarme, sino que de hecho no lo conocía. Después, cuando lo conocí, me enamoré de eso. Mi objetivo fue amoldado a los requisitos que tenía ese intercambio. Para poder hacer ese intercambio yo tenía que completar 4º año de ingeniería electrónica y además tener un promedio de arriba de 7 como para poder competir. En esa época sobraban plazas, así que igual con un promedio de 6,5 igual lo hacía, pero se recomendaba eso, un promedio superior a 7. Así que me enfoqué en eso. Mi ética de trabajo y mi estrategia y mi manera de prepararme siempre fue con ese objetivo en mente, y por eso realmente nunca me hice tan bueno en aprobar exámenes. Siempre fue como la sed del conocimiento en sí. Entonces las asignaturas trataba de verla con una profundidad mucho mayor, dedicándole una cantidad de horas que iba mucho más allá de lo que se me exigía. Como resultado terminaba aprobando exámenes, pero era simplemente una consecuencia del sistema que estaba aplicando. Y bueno, fui sacrificando un poco el tiempo en el que hacía la carrera a cambio de tener un promedio más alto y de, sobre todo, tener un nivel de conocimiento
muy profundo en cada asignatura que hacía. Y de hecho una de las asignaturas que hice 2 veces fue álgebra lineal, en donde la segunda vez que la hago conocí al ingeniero Santucho, que era conocido de mi padre por la comunidad gallega, y la verdad que cuando la hice con él vi esa asignatura de otra forma, pude enfocarla con esa profundidad que a mí me gusta enfocar cada asignatura. Y bueno, probé los 3 parciales que había con 10 y me invitaron a ser ayudante de alumno. Ayudante de alumno es un cargo que hay en las universidades argentinas, bueno, por lo menos en la Universidad Nacional de Córdoba, es un cargo honorífico, o sea que no gozaba de sueldo, pero básicamente estaba ahí para resolver dudas de los alumnos, para hacer ejercicios, para darles consultas luego, y básicamente para ser la voz del profesor cuando el profesor no está. De hecho, si el profesor por lo que sea no podía dar la clase o se enfermaba o lo que fuere, tenía que dar la clase yo o alguno de mis compañeros, y me ha tocado dar clase, en un anfiteatro para 60, 90 personas, y la verdad que eso ha sido una experiencia increíble, y es una pena que no tuviera blog ya para ese entonces, que fue en el año 2016. Entonces todo este sistema de contar las horas, de poner una cantidad de horas excesiva, de trabajar los 365 días del año, con algunas excepciones, duró más o menos, empezó en 2015, las primeras cositas empezó en 2014, pero el sistema lo desarrollé, digamos, estructuradamente o con una estructura que ya significativa para 2015. En 2016 tuvo su esplendor, digamos, que fue esto en el año que me tocó ser ayudante, entre mitad de 2016 y mitad de 2017. Y bueno, también algo que fue consecuencia de ser ayudante de alumno de álgebra lineal fue que el ingeniero Santucho me invitó a cursos que él daba de álgebra tensorial, en las que, bueno, todos mis compañeros eran otros docentes que iban a clases con él, porque él era el jefe de cátedra en ese momento, ahora se ha jubilado. Y podríamos decir que esa foto de yo estando en clase con otros profesores, digamos, y que además a veces cuando yo entendía algo me lo consultaban ellos a mí, podría decirse que fue el momento cúspide o el momento que representa los resultados de ese sistema. Next time around will be 1:14:04. To be one of the strokes. Now look at the mess you made me make. Hitchhiking with a monogrammed suitcase, miles away from any half-useful imaginary highway. I'm a big name in deep space. Ask your mates, but golden boys in bad shape. En 2017 la intención fue seguir. Lo que pasó en paralelo era también la enfermedad de mi madre, que falleció de cáncer en 2017, en octubre, pero fue diagnosticada en 2013, el año que yo ingresé a la universidad, así que todo mi camino por la uni fue en paralelo a la enfermedad de mi madre evolucionando. Ya para 2017 la cosa iba empeorando y yo mismo me autoimponía como un requisito, digamos, de llevarle mejores notas, porque digamos, pensaba que de esa manera se mejoraba, y me metí mucha presión a mí mismo. Ella no me exigía nada, nunca me exigió nada en la universidad, pero yo me daba caña además, y bueno, terminó derivando en una ansiedad incontrolable. Ya no podía salir de casa para ir a clases, no podía rendir un examen, terminó ahí.
Y bueno, como soy humano le eché la culpa al sistema, pero en verdad el sistema no era el problema. Ahí fue cuando decidí introducir algunos cambios después de una pausa lógica. Decidí introducir algunos cambios y empecé a hacer pruebas con la cámara de mi móvil. Tenía la idea de un blog. Una inspiración muy grande para hacerlo fue Gary Vaynerchuk, que llevaba un blog diario en ese momento. Y dije, bueno, sé que no puedo hablar de ciencia todavía, no puedo hablar de matemáticas, de física, porque todavía no me siento con los conocimientos como para hacerlo, pero quiero ir filmando el proceso de cómo me voy convirtiendo en alguien que es capaz de hacerlo. Bueno, mi madre fallece en octubre del 2017 y yo exactamente un mes después comienzo con una serie de blogs que fueron los Daily J 1 al 7. Y la idea en ese momento, bueno, era un cambio de sistema, o sea, estaba como tomando cosas del anterior, pero idealmente para mí iba a ser como una versión filmada de lo mismo. Yo pensé, bueno, si en lugar de hacer todo esto para mí solo, que se termina convirtiendo como en un exceso de información, no sé, tenía la sensación de que si lo compartía con el mundo iba a ser más llevadero y que me iba a generar menos ansiedad. Pero bueno, tenía el diagnóstico mal, lo que estaba generando ansiedad no era eso. Pero seguí con ese proceso. Y lo que no... Fui bastante naive, la verdad, a la hora de empezar, porque no tuve en cuenta la cantidad de tiempo de edición que iba a llevar cada episodio. Y al final le dediqué tanta energía con tantos episodios de blog que me terminé haciendo un buen editor en el proceso. Eso, digamos, fue evolucionando, entre medio vine para aquí. Bueno, ya lo he ido contando a los blogs, se empezó a dar el proceso de venir a la Universidad Politécnica de Cataluña, y el tema de la edición terminó teniendo como su momento culmine este año, cuando hice 2 cursos de Adobe. Lo que voy tratando de contar con esto es que yo siempre tuve como la idea de probar un sistema que, digamos, si yo me enfocaba en seguir los pasos dentro de ese sistema, bueno, el resultado sea la persona en la que yo quería transformarme, y el resultado fuera las notas que necesitaba para ir al Turing, y el resultado fuera ser un gran ingeniero. Entonces siempre traté de enfocarme sistémicamente en las cosas. Digamos, en lo macro lo que estaba pasando era que yo hacía todo esto en verdad para poder estar mejor preparado de cara a irme al Politécnico de Torino. Si lo del blog resultaba bien y mis proyectos online resultaba bien, significa que yo iba a poder estudiar en Italia, teniendo como fuente de ingresos algo que era deslocalizado, que era a través de internet, que era compatible, digamos, con eso, y eso era una gran motivación también para impulsar el tema blogs, el tema cursos que sigo después cuando saqué mi propio curso de electrónica de cero. Todos los proyectos iban encaminados alrededor del Politécnico de Torino. Apliqué este sistema con el blog 2017, 2018, 2019. A principios de 2019 lo que pasó fue que se me empezó a complicar en una asignatura. Estaba ya en 4º año, pero estaba viendo que ese 4º año me iba a llevar no solo el 2019, sino también el 2020 completo. Y bueno, ya sabemos lo que pasó en 2020. Así que definitivamente no estaría aquí, todavía estaría en Argentina, ni en Turín tampoco. Se me empieza a complicar mucho, vuelve la ansiedad, vuelve todo el problema. Yo estaba en pareja en ese momento, tengo la suerte de que mi pareja me deja. En ese momento no me parecía tan gracioso, ¿no? Pero 2 años después puedo decir que la verdad que en eso también me lo puso fácil. Se me iba a estirar esto 1 año más. El tema de las plazas para ir a Turín había cambiado. De pronto, como el país iba peor, se puso como de moda ir a Europa, y ya las plazas de 10 las ampliaron a 15 y algunas aún así no alcanzaban. Estaba eso cada vez más complicado, o sea que mi promedio ya estaba bien, porque sí, el objetivo era un 7, yo tenía 7,2, pero me empezaba a preocupar un poco el tema de mi edad, y estaba todo, la verdad, todo bastante mal. Entonces mi refugio era como volver a esa página de internet del Politécnico de Torino a ver el programa que iba a hacer, y como que mantener mi objetivo lo más visual posible. Y en una de esas veces que entro me doy cuenta de que, claro, o sea, de pronto también me había enamorado de las telecomunicaciones, y en el Politécnico de Torino dan telecomunicaciones,
pero por cómo estaba diseñado el programa que tenía la UNC, yo iba a terminar haciendo electrónica en una universidad en la que también da telecomunicaciones. Y ahí fue cuando ya lo vi claro. Hablé con la Universidad Politécnica de Cataluña, les mandé un correo. Ya había contactado con esta universidad a principios del 2017, cuando también estaba como viendo las alternativas, si no era Turing, cuál podía ser. Otra que había analizado era la Universidad de Vigo, pero decidí mandar correo aquí porque me interesaba la carrera esta, donde la estoy haciendo, que es en Castelldefels, en la Escuela de Telecomunicación y Aeroespacial y de Telecomunicaciones de Castelldefels. O sea, literalmente es el ambiente en el que yo quería estar. O sea, aquí está la incubadora de la Agencia Espacial Europea, está la carrera de aeroespacial. He conocido, ahora que estoy aquí, gente que hace la doble titulación de aeroespacial y telecomunicaciones. Es literalmente y específicamente lo que quería hacer. Entonces empecé a mandar correos, me dijeron que sí. Al final tengo ahí también de nuevo suerte. Empezaron a pasar toda una serie de hechos fortuitos que también creo que están relacionados con esto que mencionaba al principio, que es el libro de Malcolm Gladwell de los fuera de serie. No solo era que yo ya estaba preparado para venir, sino que tuve suerte en una serie de sucesos consecutivos que me llevaron a llegar hasta aquí. 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA. Go SpaceX. Pero dice que Khaled estaba por encima y ahora es al revés, es como que Drake le devuelve los favores, porque Drake no necesita hacer canciones con él, pero se lo debe. Y me acuerdo de una canción que hizo él con Future y Lil Wayne, ¿sabes? Porque a mí me gustaba mucho Lil Wayne. Y la canción era I'm on a good cash and alcohol, yeah, I got some bad bitches I can call, ¿sabes? Suena. Y luego My entraba, bitches love me. sí, y luego entraba, sí, that's why bitches love me. Y luego muy entraba buena. Drake, que yo no sabía quién coño era en el videoclip, y el tío así con todo el flow, no sé qué, y dije, wow, ¿quién es este, sabes? Sí. Y dije, no es Future tal, es Drake, y lo buscaba, y hostia, y me molaba, tío. No, yo me sumé recién cuando fue Started from the bottom, now we're here, y salí ahí con la nieve ahí. Tal. Sí, sí. Le pasa el teléfono al otro y dice, hey, es tu novia, dice que está súper embarazada. No, she sounds super pregnant. Hostia. Dragon, prop on countdown 1, comm check. Prop loud and clear, stand by for comm check with the avionics engineer. Bueno, hoy cumplo 27 años y todavía estoy estudiando ingeniería electrónica, cuando me encantaría ya estar en el mercado, pero ese fue el proceso que fui siguiendo y que me trajo hasta acá y bueno, siempre fue en pos de la mejora y la verdad que viendo de aquí para atrás confío en este proceso más que nunca. He probado sistemas con blog y sin blog, he visto los resultados de ambos y he llevado a cabo una serie de experimentos, se podría decir, que me demuestran, al menos con la información que tengo ahora, que el primero fue mejor que el segundo. Que el segundo llevó un montón de trabajo en algo que debería haber sido secundario, que es la filmación y edición de los blogs. Y que el primero estaba logrando unos resultados espectaculares hasta que lo corté por causas erróneas, o sea, fue un mal diagnóstico echarle la culpa al sistema. Y es por eso que voy a volver al primero con una serie de modificaciones, de cosas que he ido aprendiendo en el tiempo, pero sobre todo cuento esto y lo cuento con esta narrativa de fondo y con todo este nivel de detalle, porque hay dos cosas que quiero que queden claras. La primera es que ningún experimento puede abortarse antes de tiempo, o sea, puedes abortarlo, pero ya los resultados no serán válidos.
Entonces, primero se prueba algo en el tiempo, repetidas veces, como para que dé un espectro de resultados que tú puedas comparar con otro espectro de resultados utilizando otro sistema. Entonces, realmente puedo en esta posición decidir por el primero en lugar del segundo, porque ya tengo los resultados de ambos, ya he vivido todo ese tiempo. Han sido 2 sistemas de 3 años, 3 años y medio aplicados en los últimos 8 años de mi vida. Ahora puedo comparar y decidir algo para los próximos 3 años. Y eso algo que he decidido no tiene blog, y por eso es que esto se termina. Volveré seguramente, pero va a haber una larga pausa. Mi objetivo, ya estoy aquí, ahora sí, estoy encontrando las respuestas a las preguntas que hago y son apasionantes. Estoy más feliz que nunca en esta universidad. Desde que estoy aquí he conocido gente maravillosa y con la que tengo muchísimo interés en común y he hecho en muy poco tiempo una gran amistad. Estoy muy agradecido por cómo se ha ido dando todo. He tenido mucha suerte, he tenido una oportunidad muy extraña porque el hecho de haber ingresado aquí también fue por cómo es el sistema, también fue muy fortuito. Así que todo ha sido muy fortuito, es una oportunidad única, es una oportunidad que nunca soñé jamás que podría llegar a tener, pero no porque era demasiado soñar, sino porque fue tan por el costado de lo que yo había pensado en un principio que no era posible imaginarla. Sí terminé en Europa, como yo quería, pero ahora estoy aquí y no vine aquí para hacer las cosas a medias. Vine para aprovechar el tiempo, para terminar la carrera que quiero terminar, para ganar aquí, estando aquí, en el sistema de aquí, con la titulación de aquí, y poder lo antes posible ingresar al sector privado y hacer mi aporte. Así que me voy a enfocar en eso en los próximos años. Tengo que graduarme lo más rápido posible, con la mejor nota posible y aprendiendo lo más posible, y me quiero abocar a eso y no quiero que el blog sea una distracción. Así que eso es todo lo que tenía para decir. Espero que se entienda. Agradezco a toda la gente que me ha acompañado estos años. La verdad, uno no siempre pone en perspectiva lo que significa que te vean, sobre todo cuando he tenido episodios con 3.000 visualizaciones y pasar episodios de 100, como que es un poco frustrante, pero si uno se pone a pensar, son 100 personas que me están prestando atención. Es más grande que el auditorio en el que daba clases de álgebra lineal, por ponerlo en contexto. Si quisiera meterlos ahí no caberían. Así que estoy también más que agradecido por toda la experiencia que he juntado en ese proceso, que además ahora me permite tener un pequeño ingreso en paralelo a estar estudiando, y se agradece mucho. Y no estaría aquí si no sería por las personas que me han acompañado en todo este camino también. Espero que serví de ejemplo para algunos de ustedes, que puedan progresar en base a eso. Y lo otro que quería decir cuando dije que eran 2 cosas las que quería concluir, es que si prestas atención un poco a lo que vengo diciendo y a cómo lo vengo diciendo, en todo momento estoy hablando de un proceso de autodescubrimiento. Yo no llegué aquí leyendo libros de otros o tratando de imitar la vida de otro. Siempre fue un proceso de intentar montar un sistema, ver cómo ese sistema se adapta a mí y hacer las modificaciones en cómo yo me voy sintiendo frente al sistema, y siempre tomando decisiones desde ese punto de vista y tratando de verme como desde afuera, o sea, tratar de pensar en dónde me está llevando lo que estoy haciendo en lugar de cómo me siento hoy y qué decisiones voy a tomar en base a eso. O sea, verme más o menos como de un segundo plano para salir un poco de mis circunstancias y tomar decisiones de esa manera. Pero en todo caso, siempre fue un proceso de autodescubrimiento. ¿Qué quiere decir? Que todo esto que mencioné, no quiero que se interprete que esto es una lista de pasos a seguir si quieres conseguir algo parecido, sino que te quiero como motivar o te sugerirte
que hagas un proceso tú también de autodescubrimiento y que tú descubras tus respuestas dentro de lo que es tus circunstancias, tu historia y que tenga que ver con lo que tú quieres en la vida. Y ahí sí, mejora continua, mucho trabajo, enfocarse en uno y adelante. Eso es lo que me gustaría que quede dicho. Hasta la próxima. Way. Start your free trial today. Come on in the water's lovely look. You could meet someone you like. You're in the meat of your strike. It is that easy. Lunar surface on a Saturday night. Dressed up in silver and white with colored old gray whistle test lights. Take it easy for a little while. Come and stay with us. It's such an easy flight. Since the Exodus, it's all